la reforma energética en torno de la cual ocurre buena parte de la actual controversia política, el video que se dio a conocer, las denuncias de que se pagó a legisladores para que aprobaran dicha reforma, pero en sí misma, la reforma, ¿qué ha significado para la industria mexicana? Vamos a platicarlo con Gonzalo Monroy, consultor en temas energéticos, director general de la consultora GEMEC. ¿Cómo estás, Gonzalo? Mi querido Pascal, muy buenos días. Bueno, si hacemos a un lado lo político, el escándalo, el presunto pago de sobornos, ¿qué queda de la reforma energética y qué ha significado para México, Gonzalo Monroy? Pues quedan varias cosas y de las cuales te voy a enumerar algunas. Principalmente tenemos más de 11,000 millones de dólares ya invertidos tan solo en el sector de hidrocarburos. Tenemos más de 8,000 millones de dólares en energías renovables también ya invertidos que se están ejecutando. Tenemos un incremento de reservas justamente de gas y de petróleo, las cuales, hay que también decirlo, por dado que Pemex no se ha puesto tanto las pilas, han ido bajando. El único lado positivo ha venido de los privados. Tiene justamente, a pesar de muchas controversias también, ya no tanto políticas, sino más discursivas, ahora los mexicanos también tienen diferentes opciones para elegir. Pueden comprar gasolina, diésel, combustibles de otras marcas diferentes a Pemex. Tienen también, y creo que esa es la parte más importante, teníamos y empezamos a tener una diversificación más importante, sobre todo para cumplir los acuerdos de París, los acuerdos justamente de la COP 21 Uh -huh. en materia ambiental. Y en ese sentido, creo que ahí es donde México empezaba a tener, ese es yo creo que el punto central de todo esto, estábamos saliendo de un monopolio, de un modelo que ya no daba para tener un modelo muchísimo más competitivo y más abierto. Un modelo que obviamente al estar en su infancia todavía no daba los resultados que todo el mundo espera, pero que ya está encaminado a ser ese el camino. Déjame preguntarte esto, de no ser por la reforma energética, si no se hubiese aprobado, ¿hay manera de saber si las pérdidas que actualmente tiene Pemex serían mayores? De hecho, yo te puedo decir que es muy probable que lo sea. Para darte un ejemplo muy claro, hoy Pemex, por ejemplo, ya tiene algunos proyectos con empresas privadas Uh -huh. y eso está aportando aproximadamente unos 60,000 barriles adicionales. Esto no se hubiera realizado sin ese dinero y sobre todo sin las grandes inyecciones de capital. E incluso, como te decía, en este caso hay que tener sobre todo paciencia. Ese yo creo que el momento esencial para decirlo. Déjame darte el ejemplo quizá el más emblemático de dónde están los beneficios y dónde está también la parte del tiempo. Hablemos, por ejemplo, del campo de Treón. Treón fue descubierto desde el sexenio justamente del presidente Felipe Calderón. Con la reforma energética a Pemex se le permite asociarse con privados. Se hace a través de una licitación, precisamente hay que decirlo, por la corrupción imperante en petróleos mexicanos, que no se le podía dar la libertad para que eligieran por sí mismos y lo hace justamente la CNH. En un proceso competitivo, BHP, la australiana, gana la licitación y le da al Estado mexicano poco más de 2,000 millones de dólares en efectivo y por adelantado, sin ninguna esperanza de retorno, por los trabajos que ya había hecho Pemex anteriormente. Ese dinero fue para fortalecer tanto a petróleos mexicanos como a la hacienda pública. Uh -huh. Más asociaciones de Pemex significarían más dinero para la propia empresa, pero también para el Estado mexicano. Es un proyecto que, como es de aguas profundas, no se puede desarrollar solamente por petróleos mexicanos y que estaría la producción, si las cosas salieran bien, en alrededor de unos 4 o 5 años por venir. Ya ha mencionado el presidente con insistencia, no últimamente, pero sí en el curso de su crítica a la reforma que esta no ha dado resultados. Lo que pasa es que el presidente, y fíjate, aquí hay que tener claro, muy claro, de cuál es el parámetro de éxito que puso el presidente. El presidente solamente ha pensado y hablado en producción, producción, producción. La crítica que más le hace al presidente es de que la iniciativa privada, en este caso nacional y extranjera, no ha producido lo suficiente. Y hay que decirlo, el presidente tiene razón. Simplemente en 2020 se planea de que las empresas privadas produzcan 90,000 barriles. Esto es obviamente una pequeña pizca comparado con los 1,5 millones que produce Pemex. Pero ese mensaje, por desgracia, también esconde otras dinámicas, Pascal. Tomemos un ejemplo. Desde mayo de 2016,
los privados ya están produciendo precisamente los 90,000 barriles que te estoy diciendo. En cambio, Pemex ha perdido cerca de 350,000 barriles. La culpa de que esto no esté funcionando, que no se estén incrementando las arcas, que no esté jalando esto, ha sido en muchos casos la ineficacia y la inoperancia de Petróleos Mexicanos. Si hay que apuntar al punto más flaco de la reforma energética, es que Pemex se nos quedó atrás. Pemex no tuvo el deseo, el liderazgo, hay que decirlo también claramente, para poder salir y aprovechar todas las ventajas que le dio la reforma. Caso contrario, Comisión Federal de Electricidad sí aprovechó esos beneficios, sí aprovechó la nueva legislación y se convirtió prácticamente en uno de los jugadores más competitivos, más ágiles, no solo del entorno de México, sino te diría que de Norteamérica. Pasó de la generación, y de aquí déjame ser, creo que vale la pena que lo extienda, pasó de la generación que es un negocio menos rentable a ser un comercializador de gas natural no solo en México, sino en Estados Unidos. Y al día de hoy, esa pequeña subsidiaria que de vez en cuando la suelen mencionar, que se llama CFE Energía, es una máquina de hacer dinero. Obviamente esto no encaja con la visión que tiene la nueva administración, que Sí. quiere ver a CFE producir la energía con sus plantas, por más viejas y contaminantes que sean. Pues ahí están algunos de los beneficios de esta reforma que, como digo, pues está en medio del actual escándalo político. Gonzalo, siempre es un gusto conversar contigo. Muchas gracias por tomar la llamada. Claro que sí, Pascal, te mando un gran abrazo a ti y a tu público. Igualmente, gracias. Gonzalo Monroy es consultor en temas energéticos y director general de la consultora Gemex.